Saludos, mi nombre es Andrea Ramírez Vargas y en este video voy a explicar dos ejercicios relacionados con el tema de análisis de estructuras. Este es el ejercicio 1, está dividido en dos partes. La primera parte dice lo siguiente: determine la fuerza en cada elemento de la armadura si el bloque posee una masa de 40 kilogramos, establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Y la segunda parte dice: si la fuerza de cada elemento no debe exceder los 30 kN en tensión y 25 kN en compresión, determine el peso máximo del bloque. Todo esto debe hacerse en relación con la figura que se observa a la derecha. Para determinar la fuerza en cada elemento debemos realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los nodos. En primer lugar vamos a comenzar con el nodo D. Al hacer el diagrama de cuerpo libre vemos que participan varias fuerzas, como son las relacionadas con la masa. La masa es de 40 kilos, como ya habíamos mencionado. Entonces, la fuerza debe colocarse tanto en el eje X como en el eje Y. Además, debemos saber que los 40 kilos deben multiplicarse por la gravedad para obtener la tensión, y esto nos da 392.4 newtons. También vemos que participan otras dos fuerzas, que son las fuerzas relacionadas con el elemento CD y el elemento ED. Cada una de estas fuerzas son realizadas en un ángulo alfa para el caso de FDE y un ángulo zeta para FDCD. Para obtener estos ángulos debemos de formar los triángulos y aplicar las reglas de trigonometría. Para el caso del ángulo zeta, el triángulo que se forma es este de acá abajo y los lados son de 6 metros cada uno, porque 3.5 y 2.5 suman 6. Al hacer tangente de opuesto sobre adyacente, obtenemos que zeta es de 45 grados. En el caso de alfa, el triángulo que se forma es este otro un poco más pequeño, donde vemos que este lado es de 6 metros y este otro es de 3.5, y por eso obtenemos este triángulo. Aplicamos lo mismo, tangente opuesto sobre adyacente, y eso nos da un ángulo alfa de 30.26 grados. A partir de toda esta información ya podemos realizar la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. En el caso de las fuerzas en X, podemos ver que FDE va hacia la izquierda, entonces es negativo y debe ser la componente X, por eso lo multiplicamos por coseno de 30.26. Le sumamos la fuerza en CD, ya que este va hacia la derecha, y lo multiplicamos por coseno de 45 para que sea la componente en X, y luego también tenemos la fuerza de 9.81 por la masa, la cual es negativa, pero al pasarlo al otro lado pasa a ser positiva. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, donde igualmente participa FDE, pero en este caso es la componente en Y, por eso lo multiplicamos por el seno del ángulo alfa, que es 30.26, y FCD, que va hacia la derecha, su componente en Y va hacia arriba, es decir, y por eso lo multiplicamos por el seno de 45, y 9.81 m va hacia abajo, entonces es negativo, pero al pasarlo al otro lado del igual pasa a ser positivo. Al tener esas dos ecuaciones, entonces podemos despejar los valores y obtenemos que FDE es igual a 0 y FCD es 13.873 multiplicado por la masa, o lo que es igual a 554.94 newtons, porque la masa es de 40 kilogramos. De la diapositiva anterior y del análisis del nodo D obtenemos que DE era 0 y que la fuerza en CD era de 554.94 newtons. Esta fuerza nos dio positivo. Esto quiere decir que la dirección que habíamos colocado en el diagrama es correcta.
Y esa dirección era señalando el nodo, en dirección al nodo. Y como esa es la fuerza que siente el nodo, el elemento va a sentir una fuerza equivalente pero contraria. Y esa fuerza equivalente y contraria sería tratando de comprimir al elemento o en dirección hacia su centro del elemento. Por eso está en compresión. A partir de esos valores podemos continuar con el análisis de otros nodos. En el caso del nodo E, este se ve influenciado por tres fuerzas, que son la fuerza DE en un ángulo alfa, la fuerza FE también en un ángulo alfa y CE hacia abajo. Al hacer la sumatoria de fuerzas en X nos damos cuenta de que esto es 0, ya que como DE es 0, la única que participaría es FE. Y en Y vemos que solo participa CE, por lo tanto también es 0. Luego pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el nodo C. El diagrama queda como el que vemos aquí, donde participa la fuerza DS, que ya sabíamos que era 554.94 newtons. También participa CE, que ya obtuvimos que era de 0. Participa la fuerza FC y la fuerza BC. Y esta fuerza BC es en un ángulo zeta, porque es la parte de abajo. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y y vemos que participa la componente en Y de CB, que sería FCB, seno de 45, y también la componente en Y de CD, que ya sabíamos que era de 554, y lo multiplicamos por el seno de 45. Y eso lo igualamos a 0 para obtener que la fuerza CB es igual a la fuerza CD de 554.94 newtons. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en X, donde vemos que las fuerzas que participan son la componente X de CD y es en signo negativo porque va hacia la izquierda. Entonces es menos 554 coseno de 45 y también participa FC, que va hacia la derecha, por lo que lo colocamos positiva, y también participa FB, que es o F de BC o CB, que es la que acabamos de calcular, que como dijimos era igual a la fuerza en CD. Por lo tanto, estas dos fuerzas se cancelan entre ellas y FC da 0. Bueno, y otra cosa importante y que se me olvidó mencionar es que FCB también va a estar en compresión porque como vemos en el diagrama está señalando al nodo. Eso quiere decir que el elemento siente una fuerza equivalente pero contraria que va en la dirección hacia el elemento, por lo tanto siente que lo están comprimiendo y por eso es una fuerza de compresión. Ahora continuamos realizando el análisis en el punto F, en el cual participan varias fuerzas, como es Fe, el cual ya lo habíamos obtenido al hacer análisis en el nodo E, que era de 0. También tenemos la fuerza FC, que también es 0, la fuerza BF y la fuerza GF. Hacemos la sumatoria de fuerzas y vemos que GF va a ser 0 y la fuerza BF también va a ser 0. En el caso de el nodo B, participa la fuerza BC, que era de 554.94 newtons. Participa BF, que acabamos de obtener que era 0. Participa FAB y FBG. FAB está en un ángulo zeta igual que BC. Al hacer la sumatoria en Y,
vemos que participa la componente en Y de FAB y la componente en Y de FBC, que es hacia abajo, por eso es negativo. Y eso lo igualamos a 0 para obtener que la fuerza en FAB va a ser igual a FBC. Y por lo tanto también va a ser igual a la fuerza en CD. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en X, donde participan la componente de FAB y también la componente de FBC en Y. La componente de BC es negativa y la componente de AB de FAB en Y es positiva, pero como son iguales y de signo contrario, estas se cancelan y FBG da 0. Bueno, finalmente llegamos al último nodo que corresponde a A y vamos a hacer el correspondiente análisis de este nodo. Su diagrama de cuerpo libre queda como sigue, donde participa la reacción en A, FAG y FAB. FAB es de 554.94 newtons. Y como les decía anteriormente, esta fuerza es igual en estos elementos que van de AB, el elemento BC y el elemento CD. Esos tres elementos todos tienen el mismo valor y se encuentran en compresión todos. Y también es importante saber que esto es un valor que está condicionado por la masa. Tenemos que es 554.94 porque está multiplicado por los 40 kilogramos. Lo que quiere decir que este valor sería lo mismo que 13.833 por una masa, que la masa puede ser cualquier valor. En este caso es de 40 kilogramos, pero puede ser cualquier otro valor. Realizamos la sumatoria de fuerzas en Y para averiguar a FAG. FAG va hacia arriba, entonces es positivo. Y la componente de FAB en Y va hacia abajo, por lo que se escribe negativo, y es de 13.873 por seno de 45m. Esto nos da que FAG es 9.81m o, en este caso, como la masa es de 40 kilogramos, 392.40 newtons. Vemos que en este caso FAG sale del nodo o es contraria a la dirección del nodo. Eso sería la fuerza que siente el nodo. La fuerza que siente el elemento sería la contraria, sería hacia afuera o señalando al nodo. Por lo tanto, el elemento está en tensión. Y de esa forma ya hemos encontrado todas las fuerzas que se aplican en los elementos, así como también averiguamos si estaban en tensión o en compresión. Por lo que ya podemos continuar con el análisis de la segunda parte del problema. Recordemos que lo que la segunda parte nos pedía era que si la fuerza en cada elemento no debía exceder los 30 kilonewtons en tensión o 25 kilonewtons en compresión, que determináramos el peso máximo del bloque. Para determinar ese peso máximo, debemos recordar los valores máximos obtenidos tanto en compresión como en tensión. Primero recordemos el que era en tensión. Era de 9.81 por una masa máxima. Y esto lo igualamos a los 30.000 newtons, ya que todo lo teníamos en newtons. Y al despejar esta masa máxima nos da un valor de 3.058 kilogramos. Luego, al realizar el mismo procedimiento, pero con respecto a los 25 kilonewtons en compresión, que es igual a 25.000 newtons, vemos que era de 13.873 por la masa. Y eso lo igualamos a los 25.000 newtons y al despejar obtenemos que la masa máxima es de 1.802 kilogramos. Podemos ver que obtuvimos dos valores distintos.
pero esa masa máxima va a estar condicionada por la que es menor, es decir, la de 1802 kilogramos. Y lo que nos preguntan no es la masa, sino el peso máximo. Por lo tanto, debemos multiplicarlo por la gravedad, que es de 9.81, y así obtenemos que el peso máximo es de 17.668 newtons. Y con esto ya hemos concluido la realización de este primer ejercicio. Este es el ejercicio 2 y las instrucciones dicen: si la fuerza de sujeción horizontal que la abrazadera de palanca ejerce sobre el bloque de madera liso en E es de 200 newtons, es decir, este bloque de madera, determina la fuerza aplicada al mango de la abrazadera. Entonces esto quiere decir que nos están preguntando la fuerza P que ejerce la mano. Para analizar este sistema o esta figura, vamos a dividirla en dos partes. En primer lugar, vamos a analizar esta pieza y luego vamos a analizar esta otra pieza. Bueno, entonces comenzamos analizando la pieza 1, que corresponde a la de color anaranjado en la primera imagen, es decir, esta. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre para esta figura, donde participa la fuerza P, que es la ejercida por la mano. Esta es ejercida en un ángulo de 60 grados y esto lo obtenemos por trigonometría. El problema nos dice que este ángulo es de 30 grados y como la fuerza es ejercida en un ángulo de 90, podemos saber que está a 60 grados con respecto a la horizontal. Después también vemos que participa la fuerza C hacia arriba, que corresponde a este pequeño elemento que sostiene a la pieza. Y también tenemos fuerzas en B, en este punto de acá, donde se conecta con la otra pieza, tanto en X como en Y. Procedemos a realizar la suma de momentos en el punto B. En el caso de la fuerza P, se ejerce a una distancia de 0,16 metros y esa causa un movimiento que va en la dirección de las manecillas del reloj, por lo tanto se escribe negativo. Luego también está la fuerza C, la cual trata de mover el elemento con respecto a C en el sentido del contrario a las manecillas del reloj, por lo que es positivo. Y vemos que sería esta distancia. ¿Cómo averiguamos esa distancia? Entonces, para eso podemos hacer este triángulo rojo de acá, que sería este mismo, donde sabemos que este ángulo es de 30 grados, ya que nos dan este ángulo de acá, y esta distancia de acá también nos la dan, es de 0,06 metros, por lo que tenemos que averiguar este ángulo, que sería el opuesto, por lo que utilizamos la función trigonométrica de seno del ángulo, que es opuesto sobre hipotenusa. Al hacerlo, al despejar el opuesto, nos damos cuenta de que el ángulo, o de que más bien ese lado opuesto, es igual a 0,06 seno de 30 grados. Al despejar C en términos de P, vemos que este es 16 tercios de P. Posteriormente hacemos la sumatoria de fuerzas en X, donde vemos que las fuerzas en X son menos Bx y la componente P en el eje X, que sería como es la componente en X, entonces lo multiplicamos por coseno de 60, como les decía antes, utilizando este ángulo de acá. Y eso nos da que Bx es igual a 1/2 de P. Luego hacemos lo mismo, pero en el eje Y, y vemos que las fuerzas que participan son menos By, ya que va hacia abajo, C, que va hacia arriba,
y la componente de P en el eje Y, que iría hacia abajo, por lo que lo escribimos negativo, y seno de 60 para que sea la componente en Y. También sabemos que C es 16 tercios de P, como ya habíamos obtenido al hacer la suma de momentos, y seno de 60 corresponde a raíz de 3 sobre 2. Al despejar BY nos damos cuenta de que su valor es de 4.467p. Como vemos, obtuvimos el valor de Bx y de By, pero en términos de p. Por lo tanto, ya podemos hacer el análisis de la segunda pieza para conocer el valor de p. Luego de haber hecho el análisis de la pieza número 1, realizamos el análisis de la pieza número 2, la cual corresponde a la que está en color azul en la figura de arriba, esta de acá. Al realizar el diagrama de cuerpo libre, vemos que participan fuerzas como los 200 newtons generados por el cubo de madera. También participan las fuerzas de B, tanto en Y como en X, que obtuvimos al analizar la figura 1, las cuales las obtuvimos en términos de P. Y también obtenemos que hay unas fuerzas en X y en Y en el punto A. Realizamos la sumatoria de momentos en el punto A, ya que en este punto no conocemos ninguna fuerza, en cambio las otras sí las conocemos, por lo que es mucho más sencillo. Colocamos en primer lugar BY. BY produce un movimiento en contra de las manecillas del reloj, por lo que se escribe en positivo. Y luego vemos que hay una distancia, sería la distancia hacia acá. Para obtener esas distancias, utilizamos el siguiente triángulo, que también se puede ver acá. Entonces, en el caso de BY, la distancia que necesitamos sería esta distancia adyacente, por lo que utilizamos el coseno del ángulo, que en este caso es 45, ya que coseno es adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es de 0,05, ese ya no lo dan. Al despejar obtenemos que esa distancia es de 0,05 coseno de 45. Luego tenemos Bx, que en este caso Bx produce una fuerza que es en la dirección de las manecillas del reloj, por lo que es negativa. Y la distancia en este caso corresponde a este cateto, que visto en este triángulo es el opuesto. Por lo tanto, utilizamos la función seno, que es opuesto sobre hipotenusa. Y eso nos da que esta distancia es de 0,05 seno de 45. También participa la fuerza de 200 newtons, la cual se realiza en esta dirección y genera un momento que también es en la dirección de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo, y la distancia ya nos la dan en el diagrama y es de 0,075 metros. Luego de esto, procedemos a sustituir los valores de BY y de BX que habíamos obtenido en el paso anterior y que estaban en términos de P, y sacamos a P a factor común. Luego, al multiplicar 200 por 0,075 obtenemos un valor de 15 y lo pasamos al otro lado a sumar. Y todo esto que está multiplicando a P lo pasamos a dividir el 15, y esto nos da un valor de P de 106.9 newtons. Este valor corresponde a la solución de este problema, al cual ya hemos finalizado. Eso significa que la fuerza ejercida por la mano sobre la palanca es de 106.9 newtons, con la condición que nos decían en el problema de que la fuerza ejercida sobre el cubo de madera era de 200 newtons. Y bueno, hasta aquí llega este video y ya hemos explicado los dos problemas.
Muchas gracias por su atención.